Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes. Un enlace más originado en la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, pues como siempre, contamos con la presencia de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el presente es una ventana hacia el pasado. Para ello, pues saludamos al pastor con mucha alegría. Pastor, buenas noches. Hola, hola mi hermano Guillermo, muy buenas noches con todos. Qué privilegio, qué gusto inmenso que Dios nos da de poder estar un tiempo más aquí juntos para meditar y reflexionar en torno a lo maravilloso de su obra restauradora en nuestra vida. Así que queremos compartir un tema nuevo, esperamos que sea de mucha bendición y de mucha edificación para todos. Así que sean muy cordialmente bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano pastor. Bueno, pues como siempre nos vamos a poner pues a través de una oración en las manos del Señor para que podamos entender este mensaje que el pastor nos trae esta noche. Oremos. Padre, gracias por las bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias porque a pesar de que somos seres humanos, Señor, y cometemos errores, tú siempre nos perdonas, tú siempre nos acompañas, Padre. Nunca dejes de hacerlo, porque sin ti, pues, la vida no tiene sentido, Señor. El día de hoy, nuestro hermano pastor nos traerá un mensaje en tu nombre. Úsalo, Señor, como instrumento para poder llegar a cada uno de nosotros. Que tu mensaje llegue fuerte a nuestro corazón y lo más importante, que se genere práctica, que no quede solo como palabras vacías, Señor, sino que siempre podamos llevar en práctica cada aprendizaje que podamos tener de lo que tú quieres para nosotros, oh Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias porque nos bendices. Gracias, Señor, también por todas las cosas, incluso por aquellas cosas malas que muchas veces nos hacen estar más fuerte en fe contigo, Señor. Te agradecemos, Señor, por tanto y pues esperando, Señor, que estas palabras que hoy tu siervo, Pastor Luis Sánchez, nos va a presentar queden marcadas en nuestra memoria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues el tema de hoy, como ya lo habíamos anunciado, el presente es una ventana hacia el pasado. Vamos a escuchar atentamente a nuestro hermano Pastor Luis Sánchez. Mi hermano, le escuchamos. Gracias, una vez más gracias. Como hemos indicado durante todo este tiempo, estamos estudiando, meditando acerca de el libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y el autor es el pastor Peter Escasero, sustenta esta tesis de que es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Qué profundidad aquella opinión y aquel criterio, porque nos lleva a meditar de que nosotros tenemos que también vivir una sanidad de nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que podamos entonces entrar en ese inmenso mar de la madurez espiritual. Ya arribando a este otro tema dentro de este libro, ahora nos toca conversar acerca de este tema sobre el presente, una ventana hacia el pasado. Se hace necesario que podamos ver lo que el apóstol Pablo expresó en Efesios capítulo 4 del verso 22 al 24, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que despojarnos para venir a una etapa nueva de vida que es de renovación en nuestro espíritu y en nuestra mente. Qué tremendo llamado que Dios nos hace. Esto es un asunto de que hay que meditar, en que no nos podemos quedar anclados en situaciones de nuestro pasado, sino que cada día estarnos despojando de conductas, de hábitos insanos que nos mantienen anclados y no nos permiten progresar espiritualmente. Pablo pone también de la misma manera como un factor clave en el proceso de desarrollarnos en el Señor y es vestirnos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre sabemos que justamente es
formado en nuestro ser conforme, como dice, a la justicia y la santidad que proviene en este caso de la verdad de Dios. Abracemos estos versículos, vivamos orando para que todos los días podamos experimentar el toque renovador y restaurador de parte del Señor. Entonces, miremos este pensamiento que nos cita aquí el pastor Peter Escasero cuando dice: todas nuestras familias están deshechas y estropeadas por los efectos del pecado. Yo creo que nadie puede decir que no ha tenido situaciones convulsionadas en su vida, y más aún no podemos negar el trasfondo de donde provenimos. ¿Cuánto se requiere? Reconocer que de una u otra manera nuestras familias han sido estropeadas, han sido golpeadas por el pecado, y que nosotros tenemos que clamarle al Señor y decirle que venga de parte de Él su obra sanadora, su obra de restauración. El pastor Peter Escasero, y esto es para mí la parte medular de su libro, comienza entonces a aperturar su corazón y dar testimonio del trasfondo de su vida familiar. Entonces, él le indica que proviene de una relación, de un contexto de padres italianos y a la vez franceses, padre y madre italiano y padre, perdón, norteamericano. Y cita eso porque él da a entender que sin duda proviene de culturas diferentes. Cada uno sabemos que tenemos una cosmovisión, una forma de interpretar las cosas y de comportarnos. Pero más allá de la cuestión cultural, él procede a describir situaciones, en este caso, partiendo por este lado de su mamá, donde dice lo siguiente, y prestemos mucha atención, dice: dar y recibir amor, disfrutar de la vida, divertirse, reír, estar alegre y feliz, era desconocido para mi madre, o sea, para ella, para Francis Ariola. Y fue esto durante toda su vida. Durante toda su vida luchó contra la depresión y los sentimientos de profunda soledad. Es interesante ver en el libro, y yo le animo a que usted lo pueda revisar, lo pueda leer, va a entender que sin duda alguna también había una marca en ellos que era de mucho trabajo. O sea, por ese lado no hubo escasez en el sentido de formación, de provisiones, pero la parte del vacío emocional y espiritual era una marca latente para Peter Escasero. Y él dice que su madre estuvo marcada durante toda la vida por la depresión y sentimientos de soledad. ¿Ha conocido usted personas que se mantienen de esa forma? O a lo mejor usted mismo está pasando por esta situación, que de repente usted estará diciendo: me siento tan agobiado, tan angustiado, que creo que nunca voy a salir de este hoyo profundo. Mire, déjeme decirle que estamos delante de Dios. Dios conoce muy bien su situación y mi situación, y sigue diciendo su palabra que para Dios no hay nada imposible. No hay cuestión que sea compleja para Dios que no lo pueda transformar, porque Dios es un Dios de sanidad, es un Dios de milagro, es un Dios de restauración. Ahora, el autor de este libro procede a describir la situación de su padre. Y mire cómo con valentía él describe lo siguiente. Escúchenlo. Mi padre era emocionalmente incapaz, estaba absorto en el trabajo y en sus pasatiempos. Él delegó en mi madre la tarea de cuidar a la familia mientras él viajaba. Una de las tragedias fue que su unión con la familia de mi madre lo separó de su propia familia por más de 20 años. Mire, qué impresionante esto, ¿no? Uno pudiese decir, bueno, en un trasfondo donde hay trabajo, donde en cierta manera ha de haber habido recursos económicos, uno dice: ¿de qué quejarse? Bueno, es que ahí está el asunto. Puede ser que uno tiene títulos, grados de profesión y dinero y trabajo, pero más sin embargo, si es latente en los vacíos del alma y del espíritu, entonces es como que realmente no tenemos nada en la vida. Y cuando yo veo esta parte de este libro del autor Peter Escasero, yo digo que aquí hay una invitación de parte de Dios a que usted y yo seamos valientes en poder reconocer la realidad de vida que han tenido nuestros padres.
Y alguien se preguntará por qué. Porque si nosotros tenemos con precisión y sabemos cuáles son las aguas feroces, las aguas convulsionadas de donde provenimos, entonces vamos a poder acercarnos a Dios y decirles que el Señor rompa todo tipo de influencia que pueda seguir dañando la vida nuestra, la de nuestros hijos y la descendencia que seguirá creciendo desde nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué cosas traemos a nuestro hogar y a nuestro discipulado con Jesús? Pregunta clave, porque uno puede estar diciendo, yo amo a Dios, a mí me encanta leer la Biblia, me gusta estar siempre en la iglesia, todo eso es bueno, pero la cuestión va aquí en el sentido de esas cargas, como el otro día hablábamos, según lo que expresa el pastor Peter Escacero, de esa carga, de esa maleta emocional negativa que no queremos soltar. Entonces, si nosotros no traemos nuestras cargas delante del Señor, porque el Señor nos sigue invitando, vengan a mí los que están agobiados y cansados, yo os haré descansar. Entonces el Señor nos está haciendo la invitación que nos despojemos, como decía Pablo, el viejo hombre, para que en el Señor nos podamos revestir de una forma diferente de pensar y de vivir. Entonces, esto es un punto que hay que orar. Todos los días hay que decirle, ¿qué carga, Señor, hay en mi alma, en mi mente, en mi corazón, a causa de la forma de vida de mis padres y de la tribu, de mi familia? Porque de lo contrario, nuestro discipulado no va a ser un discipulado que estará creciendo en la medida del Señor, porque esto va tomado de la mano, porque no es correcto que yo esté, por ejemplo, con una Biblia mañana, tarde y noche, leyéndola y estudiándola, que eso es muy bueno, pero si yo no entrego al Señor lo que ha estado pasando en mi vida, entonces seré un fariseo más, un religioso más, con la tendencia de estar poniendo cargas en la mente, en el corazón, en el alma de las personas, mas sin embargo yo no poder estar libre de la misma. El pastor Escacero, en una evaluación sincera y transparente, él llegó a decir lo siguiente, escúchenlo, trabajé demasiado. Uno diría, ¿es malo trabajar? No, no, no es malo trabajar, pero demasiado sí, porque a veces uno puede estar más tan inmerso en producir para ganar $1 más, pero más sin embargo uno descuida la vida de hogar y la vida emocional y la vida espiritual personal. Dice él, hice demasiado para ser aprobado. Mire, él está describiendo con valentía como usted y yo también debemos ser para hacer un autoanálisis. Dice, hice demasiado para ser aprobado. Bueno, esto es parte de la naturaleza caída porque nuestra inclinación es buscar los aplausos de los demás, que todos nos digan que nuestras acciones están bien, nuestros comportamientos y procedimientos. Pero eso sí es terrible, porque yo debo estar más bien pendiente de qué es lo que Dios piensa de mí y cuál es su aprobación. Dice el pastor Peter Escacero, tuve criterios contrarios a la Biblia, contrario a la Biblia sobre el hogar. Por ende, resolví mal los conflictos dentro de mi casa. Mire, es que cuando uno viene al Señor, nos despojamos de esos pensamientos equivocados y torcidos. Porque aquí ya no es la cuestión, es que yo creo que es así, yo pienso que debe de ser así, sino que nosotros debemos de someternos al criterio divino. Y en este caso, si hablamos de hogar, si hablamos de familia, si hablamos de tratar con los hijos, no es tanto lo que yo he aprendido de mis padres o la impresión que yo tenga por decir en cuanto a lo que es llevar adelante una familia, si no está marcado por el Evangelio, si no está marcado por la opinión divina, entonces no es aprobado. Así, clara y sencillamente hay que decirlo. Dios no da visto bueno a eso. ¿Qué más dice el pastor Escacero? No me permití sentir absolutamente para nada. Parece increíble, ¿no? O sea, lo que él está diciendo es que, sin duda,
como humanos, por ejemplo, nos preocupamos, lloramos, nos angustiamos, pero el problema es cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, lloramos, pero más sin embargo no damos a mostrar nuestra tristeza ni a Dios, ni menos a nuestra familia. A veces bajo esa pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo sé que a veces como cliché en nuestro saludo decimos, muy bien, todo está excelente. Yo sé que esto no es un asunto de, como yo siempre digo, ponernos en la mitad de la avenida principal de nuestra ciudad para decir que yo soy la persona más sufrida de la tierra. No es eso. Pero tenemos que aprender también a compartir lo que nos pasa. Fíjense que Jesús entró en un momento de angustia, fue donde sus compañeros discípulos y les pidió que orasen porque estaban angustiados. ¿No? Mire cómo a veces estos patrones equivocados, porque a veces desde pequeños muchos enseñan en el contexto de la familia, por ejemplo, que un niño nunca debe de llorar, que un hombre nunca debe de llorar, que un hombre nunca debe reflejar su sufrimiento, porque no hemos nacido para demostrar debilidad. Eso es falso. Usted y yo somos personas que sentimos, que nos preocupamos, que no somos ángeles, no somos seres divinos, por lo cual nosotros tenemos que darnos el permiso de sentir. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando hay que decirle a quien tenemos que decirle, por favor, cúbrame en oración porque estoy en angustia, estoy desesperado, de la misma manera hay que hacerlo. Ahora, dice el pastor Peter Escasero que él no sabía cómo aceptar y procesar mis propios sentimientos, dice él, necesidades y deseos. Me sentía invisible en mi familia. Por lo tanto, mientras crecía, nunca me hicieron preguntas como ¿cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Y qué necesitas? Mire esto. Yo digo, qué valiente este hombre en poder dar al mundo entero bajo este libro situaciones de su vida, dándolas a conocer. Porque dice que él no sabía cómo procesar sus sentimientos y sus necesidades. Mire, fíjese, porque cuando yo veo el testimonio de vida de estas personas, de su trasfondo, es entender que sin duda tuvo un techo donde cobijarse, tuvo una familia en el sentido de sus padres, educación, información, pero ahí viene el asunto, o sea, ¿de qué me vale que finalmente yo pueda tener tantas comodidades, pero mi vacío del alma no ha sido o no permito que el Señor la llene? Él dice, me sentía invisible dentro de mi propia familia y casa. Oiga, esto es sorprendente, ¿no? Es como hemos usado la expresión, es como estar y no estar, ¿no? Y es aquí donde tenemos que entonces preguntarnos, ¿cómo es nuestra presencia en el contexto de nuestra familia? ¿Somos personas simplemente que hacemos sombra dentro del hogar o somos aquellos que vivimos el presente, el minuto, el segundo a segundo, disfrutando la vida en familia o eso es ajeno a nosotros? Por eso es importante que nosotros demos valor a nuestra relación con el Señor. Fíjense lo que él dice, que él mientras crecía nunca le hicieron preguntas, yo creo que sus padres, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? Cosas tan necesarias que parece increíble. A veces uno no necesita de dinero o de cosas materiales, sino simplemente que alguien esté a nuestro lado, nos dé un abrazo, una oración, tenga una palabra de ánimo y suficiente. Que Dios nos ayude a entender eso. No debemos de vivir en el desequilibrio de que ciertos asuntos de la fe sí las acepto, pero otras no. Bueno, usted dirá, ¿qué se está queriendo decir de esta manera o qué se está expresando en esta fracción del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana? Bueno, es que yo puedo estar, por ejemplo, creyendo de que Dios es santo, es puro, me sé todos los principios de la Biblia, los mandamientos, las leyes y las normas espirituales. Yo puedo decir sí, 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 sí a todo eso. Pero ¿qué si yo niego con no cumplir? Como por ejemplo cuando la Biblia dice no exasperéis a vuestros hijos. ¿De qué me vale que yo sea conocedor de la Biblia cuando la Biblia dice que no debemos ser ásperos con nuestras esposas? Que nosotros debemos ser muy sensibles y transparentes en la oración delante de Dios. Entonces, no debe de haber esa dualidad en nosotros. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, yo me acerco a Dios, comienzo a tener una relación sana con Él, mi relación sana será también
con los demás. De modo que, dice el pastor Escasero, crecí, perdón, sintiéndome un hombre inadecuado, imperfecto y anormal. ¿Nota usted el proceso lógico en este capítulo del libro, cómo él nos va describiendo su experiencia de vida? Describió la procedencia de dos ríos correntosos que eran su padre y su madre. Cómo al interpretar situaciones de vida de esa procedencia hace que uno tenga una forma de sentirse en este mundo y una forma de comportarse, ¿no? Y él está diciendo, así me sentí yo, a pesar de que he leído la Biblia, he enseñado las escrituras, con un gran liderazgo en la iglesia, porque en su libro él describe que ha sido una congregación maravillosa que Dios le permitió pastorear, donde hay una comunidad como más de 25 culturas representadas, y eso sin duda en cierta manera emociona. Pero ¿de qué vale tener un liderazgo, como él decía, con tanta gente, con tanto desempeño, con tanto movimiento eclesiástico, pero él estaba atado espiritualmente? Cuando uno tiene que ser sin duda de ejemplo, porque en esta tarea de ser timoneles, de ser personas que orientan, que guían, que dan la dirección, que abren camino, debemos de vivir una espiritualidad emocionalmente saludable. Dice el pastor Peter Escasero, durante mis 17 primeros años de discipulado, el profundo impacto que tuvo la historia de mi familia sobre mí bloquearon muchas verdades en mi corazón, evitando experimentar un verdadero discipulado. Es que ahí se refleja finalmente todo. O sea, si yo mantengo una situación convulsionada, sin ser sanado, porque los golpes que he recibido a través del contexto de la influencia de mi familia no se los he dado al Señor para que me cure, yo podré estar 17 y más años dentro de la vida de una iglesia, aún leyendo la Biblia, pero si no vengo al Señor y no le digo, Padre, despójame de eso, trae el nuevo hombre en mi vida, cambia mi forma de pensar, el discipulado será nada más que un membrete o un simple curso del cual a lo mejor no lo sabemos de memoria. Sigue diciendo el pastor Peter Escasero, debido a que por la gracia de Dios he podido retroceder, hoy puedo caminar correctamente. Qué precioso este testimonio. Es que esto es lo fundamental, reconocer que solamente Dios, por su gracia, actuando en nuestra vida, permite que abramos la ventana del pasado, observar para retroceder un poco en situaciones vividas y desde ahí impulsarnos inmediatamente para seguir caminando en una forma como Dios aplaude. Por eso, dejemos de caminar con dolores innecesarios. O sea, ¿por qué tengo que seguir sufriendo por situaciones de mis padres que no quisieron curarlo, de mis hermanos, de mis tíos, de mis familiares, que todavía se mantienen en situaciones de no querer cambiar, cuando Dios me está diciendo que hay un camino de por medio, que hay tantas bendiciones que están por llegar y que se van a experimentar si realmente yo abandono todos esos dolores y esas frustraciones, esas desilusiones que el enemigo ha provocado a causa de la mala influencia de familia. Muchas familias no solo están desordenadas, sino deshechas y divididas. Y aquí, mi apreciado amigo y hermano, esto es un asunto que yo digo ahora como quien dice, dejemos a un lado al autor del libro, el libro en sí. Miremos un momento a nuestra realidad, más allá de nuestra casa, más allá de nuestra familia. Observemos el entorno donde estamos, nuestra ciudad, nuestra nación, el mundo. Las familias están sufriendo. Muchos hogares cada día se están dividiendo, se están partiendo. ¿Sabe por qué? Porque están rechazando a Dios, porque no han oído esta verdad, porque se resisten a la posibilidad de un cambio y de una transformación. Entonces, si usted y yo somos cristianos, trabajemos mucho por mantener la salud personal, la salud espiritual de nuestra familia, de la vida de la iglesia, para entonces ser una iglesia emocionalmente saludable y de esa forma impactar al mundo que nos rodea.
practiquemos, mis queridos hermanos y amigos, el ejercicio de mostrarnos secretos y pecados ocultos, para ir entonces alcanzando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hagamos ese ejercicio, hagamos esa práctica cotidiana como David en los Salmos nos enseña cuando decía, examíname, oh Dios, mira aún las cosas más profundas de mi alma, las que no alcanzo a ver, muéstramela, Señor, para entonces poder ser sanado y poder caminar en una forma correcta. Las heridas no cicatrizadas, escuche muy bien eso, nos impiden relacionarnos con Dios y los demás. Por eso es urgente, si Dios nos está mostrando cuáles son esas cosas que están ahí latentes, que nos está diciendo desde el cielo y en nuestra conciencia, no estás soltando esa cadena, no estás queriendo que yo te libere. Es momento para decirle a Dios, rompe toda influencia negativa para entonces podernos influenciar más en Dios, amar más a Dios, dejar que el toque sane, transforme, mude nuestra alma y nos lleve a mejores relaciones con los demás. Sin examinar bien nuestro pasado, estaremos en el riesgo de vivir una espiritualidad inconexa. Por supuesto, si yo no sano mi relación con Dios, entonces yo no podré estar bien nunca con nadie. En Cristo, escuche bien esto, podemos vivir en una condición completa. Por eso es que Pablo dice que en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Por ende, tenemos libertad, porque el único que puede romper cadenas de opresión, de maldición, situaciones convulsivas, solamente es el Señor. No olvidemos, toda experiencia familiar dolorosa que forma parte de nuestra identidad puede ser sanada y puede ser restaurada por Jesucristo. Por eso yo le invito, mi apreciado amigo, venga al Señor, decídase ya por entregar su vida a aquel que derramó sangre preciosa en la cruz del Calvario, que sigue diciendo el Señor, que sigue para recibirnos tal cual como somos. No importa la situación de vida en que hemos estado o nuestra procedencia, porque el Señor puede cambiarlo todo y transformar absolutamente. Dios tiene un plan al ubicarnos en determinadas familias y culturas. Esto es una invitación también, que no reneguemos de nuestra familia, no nos quejemos del lugar donde Dios nos ha traído a vivir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Que Dios quiere hacer cosas maravillosas. Mire la situación, eso ya lo estuvimos estudiando, de José. Él sufrió tanto en el contexto de su familia, pero él, ¿cómo? Sacó provecho de todo lo negativo, donde él entendió que en medio de toda situación el Señor siempre estuvo presente. Así que si hemos sido de aquellos que hemos estado renegando de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra nación y de nuestra ciudad, mire, con urgencia hay que pedirle perdón al Señor. Así que mientras más sepamos sobre nuestra familia, más sabremos sobre nosotros mismos y mayor libertad tendremos para tomar decisiones sobre cómo debemos de vivir. O sea, entre más sepamos de nuestro hogar y de nuestro trasfondo, más vamos a conocernos a sí mismos, más libertad vamos a tener en Cristo y por ende, somos libres en el Señor, la sabiduría va a fluir a través de nosotros para poder entonces aprender a vivir. Todos podemos decir, esto es lo que yo no quiero llevar conmigo a la próxima generación. Mire, nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque si nosotros tenemos ya nietos y nosotros los amamos a ellos, entonces nosotros debemos de caminar bien con el Señor. Tenemos que romper toda influencia negativa. ¿Para qué? Para que los pequeñitos que están a nuestro alcance puedan crecer espiritual y emocionalmente sanos. No nos detengamos, como le pasó a la señorita Avishán, como describe el pastor Peter Escacero, que leyó una novela por ahí, donde dice que ella detuvo el reloj a las 8:40 de la mañana. Y si usted se pregunta qué fue lo que a ella le pasó, bueno, era una persona que estaba ilusionada y se iba a casar y ya había recibido el traje de novia y había alcanzado a ponerse un zapato que le iba a acompañar
para ir a la boda y resulta que recibió una llamada donde el novio se desistía para estar con ella y casarse. Entonces dice la historia, el pastor Escasero, que ella detuvo el reloj porque fue la hora que recibió la mala noticia. Todos los relojes que estaban en su casa se detuvieron a las 8:40 de la mañana. Bueno, dice el pastor Escasero que para ella fue como que si todo en la habitación y en la casa se hubiera detenido. Ella decidió vivir en su pasado y no en su presente, menos en su futuro. Y yo digo, ¿cuántas personas no están así, que se han detenido en el tiempo, que han paralizado el reloj a las 8:40 de la mañana, esclavizados, anclados en situaciones amargas, que no las han superado y que están detenidos? Así que no nos detengamos, sigamos adelante, pidamos al Señor libertad porque Él está tan dispuesto a obrar en cada uno de nosotros. Padre, gracias por la vida, por este privilegio que nos regalas una vez más, de poder meditar, de poder reflexionar en la obra preciosa tuya. Gracias por este testimonio, del cual oramos que nosotros también lo podamos tener, para entonces poder compartir cuando haya las oportunidades en el camino y decirle a las personas que cualquier situación convulsionada que hayamos sufrido, el Señor puede traer lo nuevo. El desierto lo puede convertir en un lugar de mucha frondosidad, porque podemos entonces también decir que las cosas viejas pasaron y todas son absolutamente nuevas. Oramos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, muchas gracias por el mensaje que hoy titulaba El presente es una ventana hacia el Mm, pasado. Y muy interesante, yo creo que hemos estado en algunos mensajes suyos hablando justamente de que el pasado de todos los seres humanos nos marcan, ¿no? Y ese pasado nace desde, obviamente, de nuestro entorno familiar, ¿no? Aquí usted bien mm, presentaba la experiencia de, pues, el pastor Peter Escasero, el autor del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, donde sus padres obviamente tenían tendencias distintas, ¿no? Mostraba usted un padre ocupado en su trabajo, ¿no? Y una madre que sufría de trastornos de depresión, ¿no es cierto? Y cómo él se va creciendo como un niño que al fin se sentía invisible como un ser humano, ¿no? Y cómo eso le afecta a mm, tantos años de discipulados, ¿no? Que realmente no llenaban su vida como debía ser. Y quizás eh, hablaba de la palabra, seguramente tenía una iglesia muy numerosa, pero no la vivía en su interior, porque tenía esas situaciones del pasado que no había podido enfrentar y no las había llevado pues justamente al Señor, ¿no? Donde a partir de allí empezó a sanar cuando pues lo hizo, ¿no? Y como bien lo dice, tuvo que retroceder para caminar correctamente. Muchas veces los seres humanos y especialmente la gente que está dentro del camino del Señor piensa que sufrir no es lo normal porque se supone que Dios nos cubre y no vamos a sentir nada y nos negamos justamente a sentir emociones muy humanas que el mismo Jesús, incluso creo que todos conocemos aquella historia bíblica donde Jesús pide a sus apóstoles oración porque él sabía que llegaba el momento de su muerte y todo lo que iba a pasar, ¿no? Y Jesús sentía miedo, pero fue capaz de comentárselo a sus apóstoles y en cambio nosotros no hacemos eso, simplemente, bueno, muchas personas, ¿no? Que piensan que el ser cristiano, ¿no es cierto? El creer en Dios no significa que los demás nos vean sufrir o nos vean con problemas. Y entonces están llenando, 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 ¿no? Y llevando todos esos problemas en su interior que finalmente los ata y no los deja ser libres en el camino del Señor.
Entonces, muy interesante el tema de hoy. Doy también la bienvenida al hermano David, que lo veo también ya conectado. Pues no sé, pastor, algún comentario y luego le damos paso a nuestro hermano David también. Sí, a lo que usted dice, ¿no? Quiero añadir esta partecita, ¿no? El problema es cuando a veces queremos reflejar una super espiritualidad. Entonces, a mí nada me asusta, a mí nada me da miedo, yo no tengo angustia, yo no tengo preocupaciones, y eso no está en la lógica espiritual, ¿no? El autor, yo veo eso y yo digo, es digno de aplaudir su valentía de compartir su testimonio, porque muchas veces estamos como ministros del Señor en el púlpito reflejando una imagen de que yo soy intocable, allá ustedes, yo soy más espiritual, no se me acerquen mucho y eso es lo peor que puede realmente haber, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, vamos a ver más adelante el libro, porque es un libro muy interesante lo que se describe. Luego el pastor va a describir esos cortocircuitos que tenía dentro de la relación, ya propiamente en su relación con sus hijas y su esposa. Hasta ahora ha descrito un poco el trasfondo de sus padres. Y para mí esto es, como dijimos hace un momento, nuestro ejercicio cotidiano, ¿no? Si no somos acostumbrados a escribir, pero bueno, así a pensar, pongámonos en silencio en la sala o en el balcón o en el patio de nuestra casa y hagamos esa meditación de decirle al Señor, ayúdame a ver, ¿no? Hay cosas pendientes, tú no has terminado la obra en mí, entonces yo me expongo también a ti para que tú sigas mostrando qué tengo que cambiar y de qué tengo que ser sana. Muy bien, hermano pastor, muchas gracias. Hermano David, bienvenido. ¿No tienes alguna pregunta, algún comentario? Pues sí, el mensaje se basaba en que cómo los errores del presente se tenían que resolver con aquellas cosas del pasado, ¿no? Aquellas costumbres o ideas o cosas que tenían nuestros antecesores, padres, abuelos, etcétera. A todo ello se me vino a la cabeza cuando uno en el presente comete un error, al momento de reconocerlo queda con ese remordimiento, esa culpa. ¿Qué es aquello que uno debería de realizar para que ese remordimiento se vaya agotando o es que siempre va a quedar allí como sombra del error? Bueno, la palabra sigue diciendo, el Señor lo expresa, el que a mí viene, yo no le echo fuera, ¿no? Y ver esa parte de que el Señor siempre está listo para recibir. Entonces, siendo Él la esencia de amor, el reflejo mismo del Padre, si yo soy sincero también con el Señor y vengo y retorno como ese hijo pródigo que dijo, he pecado contra el cielo y también, Padre, contra ti, ¿no? O sea, cuando yo reconozco que he cometido infracciones, muchas veces contra personas y que tengo que sanar esa parte. Entonces, el día en que yo lo haga, el Señor va a romper eso y mi conciencia va a quedar tranquila. Es interesante que Pablo habla de tener conciencia en paz, ¿no? Esa conciencia quieta, ¿no? Lo contrario a la conciencia cauterizada, como él también expresa, ¿no? O sea, ya cuando perdemos la sensibilidad, no importa lo que yo haga, no importa cómo se sientan los demás, ¿no? Que Dios nos guarde de nunca perder la sensibilidad. Entonces, si nos pasamos el semáforo en rojo, ya lo pasamos, ¿no? De alguna forma va a venir la infracción si que las cámaras nos han observado, la autoridad está más allá, hay que, bueno, rendir cuentas de eso, ¿no? Pero ahí viene lo otro. Cuando vuelva a pasar cerca de ese semáforo, tendré que detener. Es la segunda, es la tercera o la cuarta oportunidad que Dios me da. Porque de no hacerlo, el pasarme el semáforo en rojo, en no considerar mi conciencia puede producir muchos accidentes espirituales. Entonces se puede considerar el remordimiento como una consecuencia de haberse pasado de rojo, así. Claro. Pero ahí hay añadir algo, ¿ah? Porque hay que diferenciar lo que es remordimiento y arrepentimiento. Yo puedo Claro. sentir remordimiento, dolor, lloro por lo que he hecho, pero mientras no me arrepienta, ¿no? Y eso es un factor importante. La Biblia habla que tiene que haber evidencias de arrepentimiento. No basta con llorar, que tengo que demostrar que estoy arrepentido, ¿no? Porque le he pedido perdón al Señor, porque me estoy tomando de la mano de Él y porque estoy dejando que me guíe. Ya. Y aquello no hay que echarle la culpa. Ah, es que
mi padre fue así, mi abuelo fue así, mis antecesores fueron así, así que por eso yo soy así. Y bueno, no es culpa mía. Tampoco Bueno, hay que ir a ese ámbito, ¿no? yo estuve hablando hace unos días, ¿no? Viene el contraste del caso de Adán y Eva, ¿no? O sea, ellos corren a esconderse. Entonces, esa es nuestra tendencia, sí. Pero no encontramos que dicen, Dios, perdónanos, estamos arrepentidos, hemos fallado, nuestro corazón está rasgado. Por eso se ganaron la expulsión del paraíso también, ¿no? Entonces, miren la diferencia del hijo pródigo. Pisa el fondo, tiene luz en un momento, reconoce, regresa, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios. Caso de Adán y Eva, la mujer que me dijo, la serpiente me engañó. Siempre somos así, culpamos a los demás. Correcto, pastor. Eso es porque muchas veces actuamos desde el ego, ¿no? Y no desde el alma, desde lo profundo. Entonces siempre buscamos el culpable en otros y no nos damos cuenta que tenemos parte también de esa culpa, ¿no? Y importante también que muchas veces ese acumular de situaciones también nos genera amargura, ¿no? Y esa amargura también puede destruir mucho nuestro entorno y finalmente alejarnos también de los caminos de Dios. Pues nada, pues muchas gracias, pastor, por su mensaje, hermano Abelito también pues por la participación. Y pues mi hermano pastor, un mensaje para finalizar. Ok, como dije al principio de esta charla, en este libro, Espiritualidad Emocionalmente Sana, el pastor está llegando ya a una parte medular, que es fundamental que prestemos atención, ¿no? Porque somos, yo siempre digo, somos desembocadura de esos ríos correntosos. Nuestros abuelos, imaginen esos ríos correntosos de parte y parte, abuelos de un lado, abuelos de otro lado. Nuestros padres, aguas bravas, nuestra madre agua brava, las familias que son aguas comunes y nosotros estamos siendo esa desembocadura, el cual que hay que decirles, sánanos, límpianos y que entremos en el cauce de Dios. Sí lo podemos. Esto es muy importante que lo hagamos, porque lo contrario estaremos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, en lo mismo, y no salir de ahí porque no queremos. No porque Dios no quiere, sino porque no queremos. A veces nos sentimos muy masoquistas en situaciones horribles en nuestra vida que no queremos abandonar. Así que sigamos adelante, con Cristo todo lo podemos. Amén. Hermano David, te pido una oración de despedida, por favor. Correcto, no hay ningún problema. Vamos orando, hermanos. Amén. Señor mi Dios, Padre Santo, te agradecemos por tu mensaje. Rogamos a ti que tu palabra siga tocando corazones, siga tocando cada espacio en Dios. Ruego a ti cada día que nos permitas aplicarla y que así mismo podamos ser mejores, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.